bien, nuestra invitada de hoy es la doctora Cristina Bagnotti, a quien queremos mucho, muchas felicidades en este día, aunque el programa está saliendo el domingo. Cristina, el tema me lo sugeriste tú, el cinismo, dándote. ¿Qué tú entiendes por cinismo? Bueno, el cinismo lo vamos a explicar o definir a través de 3 etapas, por eso es que fue evolucionando el término. Pero la primera etapa del cinismo, cínico viene del griego kinos, que significa perro. La primera etapa ocurre en Grecia, que tú sabes que en la Grecia antigua existían muchas escuelas de pensamiento, y entonces está la escuela cínica. Ahí nace la filosofía. Ahí nace la filosofía, sí, exactamente. Entonces, había muchas escuelas, entre las que está esta, el cinismo, la escuela cínica, que fue fundada en el siglo IV antes de Cristo por Antístenes de Sinope. Antístenes de Sinope era un hombre que daba todas sus conferencias, un filósofo, departía sus pensamientos en lo que se llamaba el cinosargo, ¿no? O kinosarge en griego, que significa el mausoleo del perro. Pues estaba en relación, ¿por qué el perro? Porque ellos adoraban la naturaleza, y entonces estaba encarnada en un animal. Recordemos que los griegos eran fisicistas, es decir, amaban la naturaleza por encima de lo sobrenatural y por encima de lo antinatural, que viene a ser todas las creaciones de la civilización. Entonces, las máximas de Antístenes eran justamente a través de una vida sencilla, a través de una vida sin lujos materiales, sin muchas necesidades, vas a ser feliz. Y entonces decía que el hombre con menos necesidades es el hombre libre. ¿Y el libre de qué? De las convenciones, de la civilización. Ahora bien, esta posición la lleva a un extremo. Diógenes de Sinope, también de la misma ciudad, era alumno de Antístenes, y la lleva a un extremo. Y Antístenes a su vez había sido alumno de Sócrates. De Sócrates, exactamente. Entonces, de pronto, Diógenes, que es el que se lo conoce, el cinismo a través de Diógenes, ¿verdad? Tenía una gran fama en su época, a pesar que era un rebelde, que era un hombre que había llevado al cinismo, a estas máximas de las que te hablé, a un extremo radical. Entonces él vivía como un homeless de hoy en día. Si el señor director me pone la gráfica, vamos a ver cómo vivía este hombre, así, rodeado de perros, porque era un cínico, y adentro de una tinaja. Se sabe de su filosofía que era muy apreciada por todo el mundo y tuvo una fama en su época muy grande, a tal punto que, y esto viene a colación para describir su filosofía a través de una anécdota, Alejandro Magno lo fue a ver y entonces lo encontró al costado de esa tinaja tomando sol, así como un perro cuando se tiran al sol. Y le dijo, soy Alejandro, puedo concederte todo lo que tú quieras, pídeme. Y él le dijo, sí, ¿puedo pedirte? Y le dijo, entonces córrete un poquito porque me estás tapando el sol. Es decir, que en lugar de pedirle bienes materiales, que era todo lo que él justamente despreciaba, le pide que se corra. Y concluye ese diálogo extenso con Alejandro diciéndole, bueno, si no hubiera sido Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes, porque tenía realmente una compostura tremenda, muy original para la época. Y que llamaba la atención en un mundo muy materialista. Exactamente, ¿verdad? Pero sobre todo, además, tenía un cierto dejo de descaro, porque como los perros, porque él decía que, bueno, hay que vivir de acuerdo con la naturaleza, con las necesidades que te plantea la naturaleza. Él vivía de lo que le daba a la gente de comer. Él consumó actos sexuales en público o hacía sus necesidades en público. Realmente estaba corporizado o identificado como un perro. Esa es la anécdota también importante, que le decían, pero ¿por qué con una lámpara de día? Porque estoy buscando un hombre honesto, porque no existe, porque bueno, había todo ese descreimiento. Pero la segunda etapa del cinismo surge alrededor... Una mujer con la que se casó. Que fue la única cínica de esa escuela. Sí, sí. Y entonces la segunda etapa es en el siglo XVIII,
en donde el cinismo ya tiene una vuelta de tuerca diferente, un ángulo distinto. Digamos, ya no se hace hincapié en la naturaleza, sino que se hace hincapié en la pérdida de los ideales. Y entonces vemos, por ejemplo, a Diderot en el cinismo del sobrino de Rameau, que era justamente un artículo que escribe, en donde Rameau está con un filósofo en un bar de París. Y entonces la conclusión, porque era un diálogo muy largo, es que la degradación y corrupción de las instituciones políticas y de la civilización llevan a la pérdida absoluta de ideales. Entonces nos volvemos descreídos. Esto también se corrobora. Fue uno de los enciclopedistas franceses, sí, exactamente, del cual se aprovecharon mucho Voltaire, Rousseau. Bueno, sí, exactamente. Indiscutiblemente en esa misma... exacto. Bueno, Voltaire, a propósito de esto mismo, escribe en El Cándido un pequeño diálogo con Martin, que era un personaje, y le dice, Martin, te veo como un hombre muy amargo. Y Martin le contesta, eso es porque he vivido. Ya con esta idea de que la desilusión se instala en la civilización y en los hombres que se quieren apartar de todo eso, que entran en un estado de descreimiento absoluto, ¿verdad? De falta de esos ideales necesarios para vivir también. ¿Lo hacían por virtud como al principio los primeros cínicos o ya era...? No, los primeros cínicos eran realmente apartarse del dinero, del poder, de todo lo material, de los placeres y vivir como animales en la naturaleza. En esto Pero como virtud para ser mejores, para ser más puros. Bueno, sí, podría desde ya implicarse una virtud para ser mejor, porque ellos consideraban que la naturaleza era donde se encarnaba realmente la virtud y el bien. Por ejemplo, esto coincide con Rousseau, que decía también que el hombre nace bueno en la naturaleza y son las instituciones las que pervierten esa bondad originaria. Ahora, Rousseau no nos proponía, como los cínicos, porque difería en ese pensamiento, volver a la naturaleza y ser animales. Él decía salvarnos dentro de la civilización misma. Y vemos que hay un antagonismo desde ya entre todo lo que es el instinto en la naturaleza y la civilización desde ya, que hay una tensión entre las cosas que se pueden hacer en la naturaleza y las cosas que no se pueden hacer, ¿verdad?, en la civilización. Por las normas, las leyes. Bueno, Levi-Strauss, en el pasaje de la naturaleza a la cultura, nos dice justamente que hay una serie de reglas para entrar en la civilización, y esto es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es lo primero? Y bueno, es que la prohibición del incesto, por ejemplo, porque las sociedades no tienen las mismas reglas que la naturaleza. También lo expresa de manera diferente Freud en El malestar en la cultura. ¿Qué hacemos nosotros con toda esta cantidad de instintos que tenemos, porque también somos animales, para ingresar en la cultura? Tenemos que reprimirlos, y entonces nos enfermamos, somos neuróticos, porque tenemos que reprimir todos esos instintos, particularmente el sexo y la agresión, ¿verdad? Entonces, esta es una etapa también muy rica, hasta que no concluye, sino que viene la transición a la etapa posmoderna del cinismo. Hoy en día, al cinismo ya no es este énfasis en la naturaleza, en la pérdida de ideales. El cínico es un ser quisquilloso, hostil, descreído, descarado, deshonesto, que no tiene ningún problema en mentirle a la gente ni en insultar a la gente en la cara. Este es el cínico de hoy. Y hay un libro que es muy importante y lo recomiendo para su lectura, aquellos que les interesa el tema desde ya, es un libro sobre la posmodernidad que lo escribe Alberto Luis Samaniego, La inflexión posmoderna. En la inflexión posmoderna, Samaniego, que no es el Samaniego de las fábulas, sino que es Alberto Luis de Samaniego, y el otro era Félix María de Samaniego, habla que existen dos características en la posmodernidad que rescata él. La eclipse del sujeto,
¿Qué es el sujeto? El sujeto soy yo en pleno uso de mi voluntad. Yo no actúo reaccionariamente, me ofrecen un producto en televisión, voy y lo compro porque hay que comprarlo, sino que uso mi juicio, mi voluntad, mi libre albedrío y digo, no, esto no es para mí, no lo compro. Cuestionándose todas las cosas. Cuestionándose todas las cosas y no siguiendo la corriente y no siguiendo la masa. En ese aspecto es positivo. En ese aspecto, bueno, no, lo que sucede es que él dice que hay un eclipse del sujeto. Entonces, una vez que explicamos esto, eclipse, es decir, que ya el sujeto no existe, somos objeto. Entonces, estamos en una masa de personas transformadas en objetos, que hacemos lo que nos dice el marketing, la tecnología, los medios de comunicación. Hemos perdido nuestra capacidad en esta posmodernidad de decidir por propia voluntad. También es muy difícil, Cristina, hacer juicio de todo. Sí, por supuesto. Sí, es difícil, pero por ejemplo, vemos que cuántas mujeres, por decirte un ejemplo muy simple, compramos ropa porque es de moda y la dejamos colgada con las etiquetas en el closet. Hagamos uso de nuestro juicio. Eso, sí, en realidad evidentemente no nos gustaba lo suficiente como para usarlo. Lo tenemos allí porque había que comprarlo. Es decir, hay una gran presión de la mercadotecnia para hacer muchas cosas y comprar muchas cosas. Entonces esto es lo que decía que es típico de la posmodernidad. La segunda característica es el resurgimiento del individualismo. Fíjate que la historia del individualismo comienza con los cínicos, que eran individualistas. ¿Por qué? Porque había que liberarse, eran independientes de todos los placeres que ofrecía la civilización. Entonces, este individualismo que hoy tenemos en la posmodernidad es casi un individualismo, no como el de los cínicos, es nihilista, es descreo de todo, no me interesa nada, es decir, hay una desconfianza egocéntrica, ¿verdad? Una desconfianza en que todo a mi alrededor es malo, y entonces el individualista critica muchísimo y es hostil, y además insulta lo que aquella situación o aquella persona que no está de acuerdo con él. Esto es el individualismo, ¿verdad? Nihilista de nuestra época, que tampoco tiene que ver con el individualismo metodológico ni el cínico, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Por otro lado, con el existencialismo. Bueno, no, claro, eso desde ya que no. Pero el metodológico dice que en realidad, todo suceso se puede de alguna manera dividir o estudiar individualmente, por partes individuales, es decir, son cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, la psicología. Eso es lo que te iba a preguntar. La psicología porque fíjate, como vemos el mundo, afecta profundamente nuestra salud. Y ahora vamos a ver la psicología y la psicopatología. La psicología generalmente son personas frustradas y desilusionadas, no han logrado en la vida llegar a sus metas. Y entonces, aunque se ve superior, se ve superior, por claro, eso se burla. Por eso se burlan, claro, es una defensa. Cuando tú te encuentres con alguien que habla mucho de sí mismo, cuando te encuentres con alguien que se burla de los demás y él es el mejor y critica mucho, es que ahí hay una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, y esa persona se está defendiendo. Llegan a ser antisociales, ¿no? Es decir, llegan a tener trastornos de personalidad, se apartan de los demás, realmente se aíslan. Y hay una psicopatología de esto. Fíjate que en la Universidad de Estocolmo y de Pittsburgh, en Estados Unidos, analizaron este tema, ¿no? Cómo afecta a la salud la manera cínica de ver el mundo hoy en día. Y se ha descubierto que aumenta muchísimo el índice en 1,5 de muerte súbita en los hombres. Hay una gran posibilidad de tener una vejez adversa, ¿verdad?
aumenta la posibilidad de la enfermedad de Crohn, de tener colesterol alto, de desarrollar Alzheimer, de desarrollar demencia, porque son individuos que se aíslan, que están criticando, que no permiten este aire necesario, este oxígeno que debe haber en nosotros, admitiendo las opiniones de los demás. Pero está muy humano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está en la condición humana todo eso, por otro lado. Digamos, tiene que ver, y se utiliza como defensa y se utiliza también como una forma de ver el mundo. Otra de las cosas que afecta mucho es porque se produce un estrés crónico y cotidiano. Entonces afecta el eje del estrés, que es hipotálamo, hipófisis, adrenal. Se liberan una serie de químicos a partir del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a las glándulas adrenales, son dos capuchones arriba la hipófisis es la glándula que está sentada en la silla turca, como se le llama. Pero está sentada en la que es silla, muy importante. Está sentada en la silla turca del efenoides, el hueso efenoides. Entonces se liberan una gran cantidad, los capuchones estos que son las glándulas adrenales, de cortisol. El cortisol es una hormona que se dispara cuando estamos ante una situación de peligro, pero que no debe estar alta siempre. Como está muy alta constantemente, desequilibra este eje importante, que es el eje del estrés, que debe estar siempre en equilibrio, y entonces produce una enfermedad, una serie de enfermedades debido a inflamación crónica de los tejidos, que sabemos que muchas enfermedades graves tienen raíz en la inflamación de los órganos del Entonces el cuerpo. hombre no lo puede controlar. Si es una víctima. No, digamos, estamos hablando de la posición del cínico y de todas las consecuencias para su salud. Desde ya que se puede tratar, desde ya que una persona cínica se puede tratar, pero no quiere tratarse porque se siente cómodo en esa posición de juez de todo el mundo y de ese nihilismo, que quiere decir creer en la nada. Nihil es nada, ¿verdad? Y otro de los cuadros que se presentan a También, propósito... Cristina, muchas veces el cínico es aplaudido porque es inteligente. Bueno, lo que tienen es que hacen muy buen uso de sus argumentaciones cuando van a criticar. Por eso, muy bien, como tú señalas, son inteligentes y son aplaudidos por la gente. Y les causa, porque a veces lo utilizan con un cierto dejo de humor, que está bien de vez en cuando, pero cuando tú ves una persona que usa siempre ese humor para criticar a todo el mundo, estamos en otro nivel. También ¿En cuál nivel? Estamos en el nivel del cinismo más acendrado, el cinismo más puro, ¿verdad? Agudo totalmente. Agudo totalmente. Otro de los cuadros es lo que se llama en psicología el trastorno de Diógenes, que afecta mucho el nivel sociológico y que afecta a personas, generalmente parejas en los 60 años. Dejan de higienizar su cuerpo, dejan de higienizar la casa y acumulan constantes cantidades de basura. Sí, porque Diógenes no se bañaba. Claro, exactamente. Entonces se llama el síndrome de Diógenes. Ahora bien, el síndrome de Diógenes no hay que compararlo o hacer sinónimo con el síndrome de acumulación compulsiva. Esa es otra cosa. Eso le ocurre a personas que tienen una vida social activa, que están siempre aseados, pero tienen en la casa acumulado gran cantidad de cosas de las cuales no se pueden desprender porque les produce una gran ansiedad. Entonces entras a la casa y es insalubre en realidad. Esta es la diferencia con estos dos cuadros. De modo que... Ahí entra también los acaparadores. Bueno, es lo que te decía, la diferencia entre el síndrome de Diógenes y el síndrome del acaparador compulsivo. El acaparador compulsivo, digamos, acapara cosas, pero cualquier tipo de cosas, desde las cajas en las que vienen los productos que compra, cualquier cosa, porque le da ansiedad separarse de eso, porque de alguna manera se ha identificado con eso y está muy pegado a los objetos. Y en el caso de los países como Cuba, Venezuela, que hay una carencia muy grande de productos, de no solamente comestibles, sino medicinas, ropas, etcétera, y las personas que tiende a acaparar,
Bueno, ahí ya estamos hablando de alguien que está acaparando bienes o cosas que puedan servirle para sobrevivir. Lo está haciendo como una defensa, en orden a la supervivencia. Pero de pronto el acaparador compulsivo es una persona, ¿tú sabes dónde se da más este síndrome? En los Estados Unidos. Es decir, el síndrome de Diógenes y el síndrome del acaparador compulsivo, haciendo énfasis en este último síndrome, se da en los Estados Unidos, donde la gente tiene acceso a muchas cosas. Vale decir que es un trastorno psicológico que sí, por supuesto, amerita, en algunos casos amerita medicación, porque en el síndrome de Diógenes, por ejemplo, hay generalmente una depresión, hay síntomas o trastornos concomitantes, depresión, delirios psicóticos, crónicos, ese tipo de cosas, ¿verdad? De modo que esto es preocupante, ¿no? Y interesante cómo debemos trabajar este nivel con nuestros hijos, enseñarles a hacer, por supuesto, a hacer uso de su voluntad, pero siempre y de su decisión personal, pero siempre en la compasión por el otro, ¿no? Y en no pensar que somos los únicos sobre la tierra. Te quería hacer una salvedad. Posmodernidad, porque me lo han preguntado, no es lo mismo que posmodernismo. La posmodernidad es una corriente que se sienta en la sociedad y en la cultura. El posmodernismo es una corriente de arte pictórica que se asienta en el arte y en la estética. Para decir que esto es importante decirlo. Muy bien. Cristina, yo me pregunto, me cuestiono, los padres que comienzan a ver estas actitudes cínicas en los muchachos, ¿qué pueden hacer antes de tener que llevarlos a un psicólogo, a un médico para que los ayude? Bueno, tenemos que decir que los adolescentes tienen una actitud individualista en el sentido de despreciar, generalmente es rebelde la actitud, desprecian todo lo que son las normativas sociales, lo que los padres le dicen. En este sentido son un poco cínicos, porque hasta descaradamente, digamos, se oponen a los argumentos de los padres. Forma parte de lo que se llama la rebeldía adaptativa del adolescente y es una etapa. Es decir, que es una etapa de oposición a las normas sociales y en búsqueda de la propia identidad. A ver, ¿en dónde me voy a ubicar? ¿Si en el modelo de mis padres o construyo mi propio modelo? ¿O lo encuentro en otro lado? Entonces, esto es lo que sucede en el adolescente. Ahora, si eso continúa, lógicamente, y vemos que nuestro joven va evolucionando, creciendo, y se transforma en un ser hostil, en un ser que no respeta a los demás, que los insulta y que lo único que vale es su propio punto de vista, sin un sustento filosófico desde ya. Entonces ahí sí debemos preocuparnos y hablar con él. Lógicamente ya será un muchacho por encima de los 20 años, ¿no? Y cuando es una ironía sutil. Hay personas que son cínicas y utilizan mucho la ironía, el sarcasmo también. Vale decir que lo podemos encontrar en varias formas de expresión, pero generalmente no son personas, y las vamos a detectar, no son personas que respeten el punto de vista que uno tiene, porque son egocéntricos, no son narcisistas. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el egocentrismo y la desconfianza egocéntrica, digamos, del cínico? ¿Cuál es la diferencia entre el egocentrismo y el narcisismo? El egocéntrico es una persona que tiene una incapacidad perceptual, no puede ver, no puede empatizar contigo y no puede reconocer lo que tú dices. Eso es el egocéntrico. Mientras que el narcisista puede empatizar contigo, sabe que tú estás sufriendo, sabe lo que tú necesitas, pero decide ignorarlo. Es decir, el narcisista ya es un cuadro que es un trastorno de personalidad que tiene 3 estadios, el más grave de los cuales es el narcisismo maligno, ¿no?, de Otto Kemper. Vale decir que el egocentrismo es algo que se encuentra muy fácilmente como una forma de conducta. Como una forma de conducta, pero en realidad difiere de lo que es el narcisismo. Pero el narcisista se enamora de sí mismo.
El narcisista sí, lógicamente, se enamora Como de sí mismo. Narciso que se miraba en la fuente de las aguas. Claro, y tú sabes que se miraba y estaba tan enamorado de sí mismo que finalmente se ahogó. De tanto querer Porque se tocarse, se cayó y se ahogó. Y tenía la ninfa Eco, que antes de llamarse Eco era una ninfa sin nombre, que lo seguía y lo seguía. Y él no le daba importancia porque estaba enamorado de su reflejo. Y entonces fue condenada esta ninfa a repetir ecos ajenos. Y entonces ella esperaba que él le dijera te amo, para poder repetir eso, te amo, te amo, te amo. Es interesante la mitología griega, cómo describe el narcisismo y muchas otras características, ¿no?, que a veces son patológicas en el hombre. Bien, cuando el hombre egocéntrico tiene poder, surge un gran dictador, un gran totalitario. Esto muchas veces es producto de nosotros mismos, que le damos ese poder. Sí, generalmente es el hombre narcisista con mucho poder, desde ya, y que generalmente son cínicos, ¿no?, a la más clara usanza moderna o posmoderna. Sin duda, por eso es interesante conocer todas estas cosas para poder estar más en dominio de la naturaleza humana y a la hora de decidir, no solamente en política, decidir una relación de amistad, de pareja, saber de alguna forma con quién tratamos. El cinismo es algo que es típico de nuestra época. Si lo pensamos, hemos perdido los ideales, hemos perdido los principios, los valores. Y estamos en una sociedad cínica porque se ha degradado y ha terminado en la corrupción, ¿verdad? No solamente, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del mundo en general. Y lo que premia o lo que más abunda son los antivalores. Los antivalores, tú sabes lo que dicen los expertos en el desarrollo de las naciones. Dicen que para que una economía sea sana y no quede la plata en el bolsillo de los corruptos y para que las instituciones democráticas continúen en contra de las tiranías, en la base de la sociedad tiene que haber valores y principios que se aprenden, Carlos, solamente en la familia. Una despedida muy bella que has tenido y un mensaje fabuloso que ojalá todos podamos servirnos de él. Muchas gracias y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.